Bueno, vamos a cambiar de tema y volvemos acá al estudio porque se publicaron los resultados de la CACEN 2024 con una nueva metodología más exigente. La pobreza se ubicó en 17,3% en 2024, o sea, casi 600.000 personas salieron de la pobreza desde 2022. Para analizar qué significa y cuáles son los desafíos a futuro, conversamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. ¿Es correcto decir que estamos en materia de pobreza mejor que hace 2 o 3 años atrás? ¿La población chilena es menos pobre hoy? Es correcto. Hoy día Chile es un país menos pobre que hace 4 años y los datos que presentamos hoy día muestran una baja significativa que se refleja en la encuesta CACEN 2024 respecto de la encuesta CACEN 2022. La pobreza baja en todas sus dimensiones respecto a prácticamente todos los grupos humanos. Pero uno de los elementos que tú señalabas tiene que ver con el cambio metodológico que le agrega un elemento adicional a esta entrega de resultados, porque baja en un contexto en que hicimos una metodología más exigente. Entonces hoy día estamos midiéndonos con una vara más alta y por eso tenemos magnitudes que son más altas, como el 17.3, que si aplicáramos esta nueva metodología al año 2022 hubiera sido 20%. Ya, vamos a entrar en materia. Primero yo creo que es clave, ministra, a ver si nos puede explicar, entender que hay distintos tipos de pobreza cuando lo analizamos, ¿no? Está la pobreza severa, está la multidimensional, que ustedes se va categorizando. Y luego abordamos el cambio de metodología porque también, imagino yo, que tiene que ver con que la realidad cambia. Y los métodos para analizarnos también tienen que ir cambiando. ¿Cuáles son los tipos de pobreza que se analizan y cómo nos muestra esta foto? Bueno, lo primero es la pobreza por ingresos. Okay. La pobreza por ingresos se mide, de hecho, en Chile desde el año 1987 y básicamente es una comparación con una línea de pobreza y por lo tanto calcula cuántas personas están arriba y cuántas personas están abajo de la línea de pobreza. Luego tenemos la pobreza multidimensional, que se calcula como una medida complementaria desde el año 2013, que es una pobreza que identifica distintos tipos de carencia en distintas dimensiones de la vida, en educación, en salud, en trabajo, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Y a propósito del cambio metodológico que estamos implementando en este momento, hay una tercera medida de pobreza que la Comisión Asesora Presidencial nos recomendó incorporar, que es la pobreza severa, que es aquella intersección, o sea, aquellas personas que están en la intersección de que están en situación de pobreza por ingresos y en situación de pobreza multidimensional. Es una pobreza crónica, son los que no logran salir de la pobreza. ¿Podemos llamarlo así? La Comisión Asesora sugirió conceptualizar este tipo de pobreza justamente pensando que es un grupo que tiene más riesgo de estar en una pobreza crónica, dado que tiene ambos tipos de pobreza. Y lo otro que preguntabas es cómo vamos subiendo el estándar, ¿cierto? Claro. Y aquí es muy importante porque nosotros tomamos una decisión como gobierno que no era fácil, no era obvia, pero que era decir, tenemos que tener una medición de pobreza que sea más exigente. ¿Qué cambió y por qué se toma la decisión de cambiar la metodología? Porque también uno podrá decir, este cambio en la metodología cuesta entonces comparar con cómo éramos antes, ¿o no? ¿O no necesariamente? ¿También se considera este cambio para que sea, comparativamente hablando, nos permita hacer la comparativa? Los datos se pueden comparar, voy a explicar cómo. Porque lo que hizo la comisión asesora que convocó el presidente Boric es hacer una serie de recomendaciones para subir los estándares tanto en materia de pobreza por ingresos como en materia de pobreza multidimensional. Esto tiene que ver también con una recomendación que la comisión asesora que funcionó el año 2012 hizo respecto de que debíamos o era bueno revisar la metodología cada 10 años. Esto tiene sentido porque también va cambiando la manera en que vivimos, por ponerlo en una imagen bien gráfica. Hace décadas quizás diríamos que las personas por tener zapatos o por tener la posibilidad de cumplir con 2.000 calorías diarias estaban fuera de pobreza. Hoy día nos parecería que
tener zapatos no es suficiente para decir que una persona no está en situación de pobreza. Entonces, tenemos que ir mirando cómo la sociedad evoluciona. Y la nueva metodología que se implementa, nosotros incorporamos la gran mayoría de las recomendaciones de la comisión, hace más exigente el estándar, primero porque actualiza los patrones de consumo. Aquí se estaban utilizando hasta el año, con la metodología del 2013, la encuesta de presupuestos familiares número 7, que era del 2011, y con antigua. la nueva metodología estamos ocupando la encuesta de presupuestos familiares 9, que es del año 2021-2022. ¿Esto por qué es relevante? Porque la encuesta de presupuestos familiares nos permite identificar cuáles son los bienes que consume el primer quintil de menores recursos de la población, y el 2011 era otro mundo, ¿no? O sea, era otro Chile, no de todas teníamos maneras. WhatsApp, no era lo mismo el acceso a internet, Y definitivamente la alimentación, consumíamos otras cosas y las consumíamos otras prioridades, cosas. o sea, de partida el consumo de redes sociales era distinto, el cómo nos desenvolvíamos socialmente era otra cosa, y probablemente lo que comíamos era distinto, ¿no? Exactamente, entonces así como quizás hace décadas diríamos que había que tener zapatos, el año 2011 por supuesto teníamos otro estándar y la sociedad va cambiando, y hoy día decimos que, por ejemplo, tener acceso a internet es fundamental en la comunicación. Entonces, esa es la lógica de ir revisando la metodología, y ese es uno de los principales cambios que se hace. También se avanza hacia una canasta básica de alimentos más saludable, y en eso, para la definición de la canasta básica de alimentos, se eliminan el 50% de los alimentos ultraprocesados. Y en la tercera gran modificación, son varias más, pero la tercera gran modificación tiene que ver con una cosa bien técnica, pero que es la eliminación del alquiler imputado, que es un elemento que se consideraba en la medición de la pobreza y que tiene mucho sustento, pero también había generado mucho debate técnico, en el sentido de que podía producir distorsiones, y hoy día eso se reemplaza con una línea de pobreza para personas hogares arrendatarios y hogares no arrendatarios. Yo creo que esta es una buena instancia, ministra, para que expliquemos ese concepto, porque muchas veces tiende como a confundir lo que es el alquiler imputado, pero básicamente era de alguna manera como que se consideraba que esas familias tenían como un ingreso virtual que en realidad no existía, ¿no? A ver si nos puede explicar y cómo esto cambia, cómo se modifica con esta nueva metodología. Es justamente eso. El sentido del alquiler imputado, que existía en la metodología en Chile, también así en otros países, busca diferenciar cuál es la realidad de hogares donde hay la propiedad de una vivienda. Y tiene sentido tratar de capturar, ¿cierto?, que esa es una realidad distinta que aquellos hogares donde hay que pagar un arriendo, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y por eso la idea del alquiler imputado es que en aquellos hogares donde hay propietarios, y las personas no realizan un gasto en arriendo, se consideraba como virtualmente, como tú decías, como un ingreso adicional. Entonces, nosotros tenemos, en la encuesta, medimos los ingresos del trabajo, los ingresos autónomos, que incluyen otro tipo de pagos, rentas, jubilaciones, y los ingresos monetarios, que son los que suman los ingresos autónomos más los subsidios del Estado. Pero con la metodología anterior, además, en estos hogares incorporábamos el alquiler imputado. Entonces, en base a esa suma de esta imputación, en el fondo, se calculaban ingresos totales, y con eso se calculaba la pobreza. Y eso producía ciertas distorsiones a propósito de tanto los precios de las viviendas, como que podrían darse quizás algunas paradojas, como que hogares que no tienen ingresos, pero que quedan sobre la línea de la pobreza, porque el alquiler imputado les hacía quedar así. Entonces, la nueva metodología tiene una manera distinta de abordar esto, que es distinguiendo dos líneas de la pobreza, una para hogares arrendatarios y una para hogares no arrendatarios. Perfecto. Ministra, esta recuperación puntual, ¿ustedes la observan como una tendencia o que se puede sostener en el tiempo? Y esto lo consulto de inmediato con ¿qué explica para ustedes que 600.000 personas hayan salido de la pobreza?
Porque me imagino que en la medida en que sean factores estructurales, esto podría ser sostenible, ¿no? Si se trata de bonos o cosas súper coyunturales, es difícil que esto se mantenga, ¿no? Bueno, primero, para poder evaluar las tendencias es súper importante que las cifras sean comparables y la nueva metodología nos permite eso. Estamos hablando todo este rato de la pobreza por ingresos y la nueva metodología nos permite reconstruir la serie hasta el año 2009. Entonces, el año 2024 la pobreza es 17,3. Si aplicamos la misma metodología 2024 a los datos del año 2022, era 20,5. Sí. Y también podemos hacer el ejercicio contrario. Podemos tomar la metodología del año 2013, según la cual la pobreza al 2022 era 6,5, y si la trajéramos a los resultados 2024, veríamos que es 4,9. O sea, es la misma tendencia, pero las magnitudes son muy distintas. O sea, habría bajado igual. Habría bajado Perfecto. igual, pero a nosotros nos parece que esta nueva metodología nos muestra una cifra que, por supuesto, plantea desafíos, pero que es más ajustada a una realidad donde nosotros sabemos que todavía son muchas las familias que lo pasan mal. Ahora, ¿qué es lo que nos muestran los datos? Y bien concretos, y refuerzan también y ratifican definiciones que tomó este gobierno con muchísima convicción cuando centra su agenda en seguridad económica, seguridad social y seguridad pública. Aquí claramente esta tendencia que no solo es una baja respecto del 2022, sino que también recupera la trayectoria prepandemia, o sea, se consolida la recuperación de la trayectoria prepandemia y todos los ingresos son los más altos de la serie, o sea, que era algo que el 2022 todavía no sucedía. Y esto lo muestra, lo explica tanto la recuperación del crecimiento económico, la baja de la inflación y la política social. Aquí hay algunos que a veces hacen dicotomías, como que solo el crecimiento económico va a sacar a las personas de la pobreza, o que primero hay que esperar crecer y luego nos podemos preocupar de la política social. Yo creo que este gobierno ha demostrado que se trata de una mirada integral. Medidas como el aumento del sueldo mínimo, como la ley Papito por Corazón, que por ejemplo se incorporan las pensiones de alimentos que antes no eran pagadas, forman parte de los ingresos autónomos, o también la reforma de pensiones, son medidas concretas que nos dan cuenta, yo creo, de que hay un camino. O sea, aquí hay una trayectoria, hay una senda y también hay un camino a seguir. A seguir. Ministra, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que aunque las cifras se muestran muy positivas y hay un camino a seguir, como usted dice, con bases sólidas, ¿no? Igual el 17,3% habla de 3,4 millones de personas aproximadamente, ¿no? Que son ellos los que están entonces en la pobreza severa que hablamos al principio, ¿sí? En pobreza por ingresos. Ese es el total de personas en pobreza por ingresos. ¿Pero pobreza severa o pobreza general? En la pobreza por ingresos en general. Pobreza por ingresos en general. Pobreza por ingresos. Si vamos a mirar pobreza multidimensional es 17,7 y pobreza severa, o sea, las personas que están en la intersección, es 6,1. 6,1. Pero de todas maneras, sí, o sea, son cifras que son importantes. Y nosotros podríamos no haber cambiado la metodología y quizás habernos quedado con la metodología anterior y estar diciendo claro, hay un 4,9%. Pero esto lo transparente lo digo únicamente porque el desafío es ir a atender evidentemente esta realidad. De cara a lo que viene a este 2026 y el proyecto que viene de aquí en adelante, ministra, ¿cómo abordar esa realidad a lo que usted mencionaba? Se convierten en crónicos, ¿no? ¿Cómo sacar a esa parte de la población de esta realidad? ¿Qué oportunidades tienen? Bueno, justamente eso es parte de los desafíos que nos queríamos plantear cuando hicimos más exigente la metodología, ¿no? Estamos contentos porque sin duda son muy buenas noticias que casi 600.000 personas hayan salido de la pobreza en 2 años, pero no somos complacientes. Hay brechas, hay desafíos importantes, todavía son muchas las familias que están en situación de pobreza y tenemos brechas de género, brechas entre aunque se redujeron bastante por lo que estuve viendo, en general. Exacto. Sí. En general todos los grupos humanos redujeron, pero hay algunas brechas que persisten. Yo creo que es importante e interesante poder mirar los datos con detalle.
porque lo que nos muestran claramente es que tanto la recuperación económica como la política social están dando resultados. Ahí uno puede ver los ingresos, por ejemplo, y los subsidios que están apoyando a los deciles de menores ingresos autónomos. Podemos ver cómo la PGU, por ejemplo, está siendo fundamental en el primer decil de ingresos, que es el único, es el sector donde los ingresos autónomos disminuyen. Pero nosotros decimos, si los ingresos autónomos disminuyen porque hay más personas mayores que gracias a la PGU no han vuelto a trabajar post pandemia, bueno, eso no es una mala noticia, es una buena noticia y es positivo para la política social. Entonces, nosotros creemos que estos datos son bien contundentes, invitamos al debate, a revisarlos, porque nos muestran que hay un camino. Y si bien acá puede haber distintas discusiones y visiones políticas, espero que no nos neguemos a la evidencia por ideologismo. Aquí claramente la combinación entre crecimiento y política social es fundamental para producir estos resultados. Para lo que viene en adelante, nosotros dejamos una reforma de pensiones que uno puede proyectar que va a mejorar estos números, porque la CACEN 2024 todavía no captura esas alzas en las pensiones que ya estamos viendo hoy día. Estamos dejando un sistema de cuidados que esperamos se apruebe la próxima semana y que va a ser tarea del siguiente gobierno implementar. Entonces, más allá de las distintas visiones, yo espero que estos datos nos permitan mirar con altura de mira y no empezar de cero, sino continuar una senda que está dando resultados, o retroceder, que sería muy preocupante. Imagínense 600.000 personas que han logrado salir de la pobreza gracias a estas políticas integrales. Sería muy dramático que eso se retrocediera. Perfecto. Ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias.